A veces, la caída más dura no es desde una montaña, sino la que ocurre dentro de nosotros. Para Elías, la montaña era su vida, hasta que una se la arrebató. Esta es la historia de cómo un hombre que lo había perdido todo, fue rescatado por un amigo inesperado que le enseñó que incluso en la niebla más espesa, siempre hay un camino de vuelta a la luz. Elías había sido un titán entre las cumbres, un montañista legendario cuyo nombre resonaba en los refugios de los Pirineos. Pero ahora sus piernas eran dos traidores que apenas lo sostenían en su pequeño apartamento de ciudad. Un accidente en el Pico del Águila, 2 años atrás, había fracturado su columna y con ella su espíritu. La depresión era una niebla densa y helada, peor que cualquier ventisca que hubiera enfrentado. Cada día era un eco de su antigua gloria, una tortura silenciosa. Su hermana, Clara, viendo el abismo en sus ojos, tomó una decisión desesperada. Lo llevó a una cabaña familiar en un valle remoto. Un lugar donde las montañas que antes conquistaba ahora se alzaban como jueces de su nueva fragilidad. Aire puro, silencio. «Te hará bien», le dijo, aunque su voz delataba el miedo. Elías la vio partir sintiendo una mezcla de alivio y terror. Solo, rodeado de esos gigantes de roca, su letargo se hizo aún más profundo. La montaña, su antiguo amor, se había convertido en su prisión. Pero en la quietud de esa primera noche, algo rompió el silencio. No era el viento, era un golpeteo suave y rítmico contra la puerta del cobertizo. Con el corazón en un puño, armado solo con una linterna y su bastón, Elías se acercó. Al abrir, el haz de luz reveló 2 ojos brillantes y asustados. Era un perro, una mezcla de pastor con algo salvaje y poderoso, pero en un estado lamentable. Arrastraba una pata trasera herida. Su pelaje era un amasijo de barro y nudos. Sin embargo, su mirada no suplicaba. Observaba, evaluaba, con una dignidad intacta. Con un gruñido de fastidio, Elías le lanzó un trozo de pan duro. El perro lo olfateó y lo tomó con una delicadeza sorprendente. A la mañana siguiente, el animal seguía allí, acurrucado contra la puerta, como si hubiera decidido que ese era su nuevo puesto de guardia. Movido por un impulso que no entendía, quizás un vestigio de su antigua disciplina, Elías limpió y vendó la pata herida. El perro, a quien empezó a llamar Kebo, por esas rocas tercas que parecían definir su carácter, se dejó cuidar sin emitir una sola queja. 2 almas rotas, compartiendo un silencio cargado de dolor. Pasó una semana. Una mañana, Elías se despertó y notó una ausencia. Kebo no estaba en su lugar. Una punzada de preocupación, la primera emoción real que sentía en meses, lo sacudió. Salió de la cabaña y lo encontró unos metros más arriba, en la ladera, sentado, mirando fijamente un sendero que se perdía entre los árboles. Al ver a Elías, Kebo volvió, le tocó suavemente la rodilla con el hocico y luego dirigió su mirada de nuevo hacia el sendero. El mensaje era claro. ¿Quieres que vayamos? No puedo, Kebo, ya no, dijo Elías, su voz quebrada por la amargura. Pero Kebo no aceptaba un no por respuesta. Día tras día repetía el mismo ritual. Se adelantaba unos pasos por el sendero, regresaba y con su mirada insistente lo invitaba a seguirlo. Una tarde, vencido por la exasperación, Elías dio unos tímidos pasos fuera del claro. Kebo caminó lentamente delante, girándose cada pocos metros, asegurándose de que su compañero humano lo seguía. Ese día fueron 50 metros, al día siguiente 100. Así comenzó su extraña terapia. Kebo era un maestro de la paciencia. No tiraba de la correa, que era un viejo cinturón de Elías, sino que marcaba un ritmo lento, constante, adaptado a las limitaciones de su amigo. Sus orejas, siempre en alerta, parecían explorar el camino por los dos. Elías, concentrado en no tropezar, en seguir esa figura peluda y decidida, empezó a notar de nuevo las cosas que había olvidado. El aroma a pino húmedo, el canto de un pájaro que no era el de su propia melancolía, el crujido de las hojas bajo sus pies. Paso a paso, Kebo lo estaba guiando fuera de la niebla de su mente. Pero la montaña siempre guarda una última prueba. Con la llegada del primer invierno, la confianza de Elías había crecido. Una tarde, envueltos en una niebla espesa, se aventuraron más lejos de lo habitual. De repente, el suelo desapareció bajo sus pies. Una placa de hielo oculta por la nieve fresca. Cayó por una pendiente corta pero empinada, y el golpe seco en su pierna débil le arrancó un grito de dolor. La niebla se cerró a su alrededor como una pared blanca. El pánico, su viejo compañero de escalada, regresó con una fuerza brutal. Estaba atrapado, lejos de la cabaña,
con la noche cayendo y el frío mordiéndole la piel. Gritó hasta quedarse ronco, pero solo el silencio le respondía. La desesperación era un pozo más profundo que la ladera por la que había caído. Justo cuando empezaba a rendirse, un ladrido firme y cercano rompió la quietud. Kebo apareció entre la bruma. Bajó con cuidado hasta él y comenzó a lamerle las manos heladas. Intentó meter el hocico bajo su axila, tratando inútilmente de levantarlo. Al ver que no podía, Kebo emitió un aullido largo y penetrante, un sonido primario que Elías nunca le había oído. Luego frotó su cabeza contra el hombro de Elías, como diciéndole: «Quédate aquí, resiste», y desapareció de nuevo en la niebla. Los minutos se hicieron eternos. El frío se le metía en los huesos y la conciencia empezaba a abandonarlo. Pensó que ese era su fin, allí, en la montaña que tanto había amado. Pero entonces, a lo lejos, escuchó voces y ladridos frenéticos. Luces de linternas cortaron la oscuridad. Al frente de la partida de rescate, guiando a 2 guardas forestales, estaba Kebo. Había corrido hasta un refugio cercano, ladrando y gimiendo hasta conseguir que lo siguieran, y los había llevado directamente a él. La recuperación fue, otra vez, un camino largo y doloroso. Pero esta vez, algo fundamental había cambiado. Dentro de Elías, no se había roto un hueso, sino la coraza de hielo que aprisionaba su voluntad. Kebo no lo había abandonado. La montaña, a través de ese perro testarudo, no lo había rechazado. Le había tendido una pata, literalmente. Le había enseñado una lección de resiliencia que ninguna cumbre le había dado antes. La rehabilitación tuvo un nuevo propósito. Ya no era solo para poder caminar. Era para volver a la montaña, pero esta vez con su compañero. Entrenaron juntos cada día. Elías, con un esfuerzo sobrehumano, fortaleció sus músculos. Kebo, ya recuperado por completo, era su sombra vigilante, su entrenador silencioso. Y entonces llegó la primavera. Con el aire lleno de promesas, Elías se colgó una mochila ligera. No miró hacia el pico del águila, la cima que le había quitado tanto. En su lugar, eligió una ruta más modesta, la cresta del lobo. Kebo, con un arnés nuevo, caminaba a su lado. El ascenso fue duro. Cada paso, una victoria. El sudor que corría por su frente no era solo de esfuerzo, sino de liberación. En los tramos más empinados, Kebo tiraba suavemente de la correa, dándole ese pequeño punto de apoyo que marcaba toda la diferencia. Finalmente, tras horas de lucha compartida, alcanzaron la cima. No era la más alta que había conquistado, pero para Elías era su Everest personal. El valle se extendía a sus pies, un tapiz verde salpicado de flores salvajes. El aire era puro y olía a triunfo. Elías se dejó caer sobre una roca, y las lágrimas que no había derramado en años surcaron su rostro. No eran de dolor, sino de una gratitud tan inmensa como el horizonte que tenía delante. Kebo se acercó y posó su cabeza en el regazo de Elías, con esos ojos sabios que lo habían estado cuidando desde el primer día. Elías le acarició la cabeza, sintiendo el latido fuerte y constante de su amigo. «Lo logramos, compañero?», susurró. Kebo levantó la cabeza y lamió la mano de Elías, un gesto que valía más que 1000 palabras. No bajaron de la montaña un hombre roto y su perro. Bajaron 2 montañeros, 2 supervivientes, 2 almas que se encontraron perdidas en la niebla y, juntas, encontraron el camino de vuelta a casa. La montaña ya no era su enemiga, era, de nuevo, su hogar. Y en el corazón de ese hogar, compartiendo el calor del fuego en la cabaña, estaba la mirada leal que había guiado su regreso a la vida. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de superación y amistad. Si te ha emocionado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.